Un solo golpe bastó para que el zar de todas las Rusias destruyera su dinastía con sus propias manos. Antes de comenzar, déjame saber en comentarios desde dónde ves este video. Así podré saber qué tan lejos llegó. La noche del 25 de noviembre de 1581 quedó marcada en la historia rusa con sangre imperial. En una habitación del Palacio de Moscú, un hombre de 51 años levantó su cetro de hierro contra su propio hijo. El golpe resonó en las paredes de piedra. El heredero al trono cayó al suelo, la sangre manchando las alfombras persas. El zar Iván Vasilievich cayó de rodillas junto al cuerpo agonizante de Iván Ivanovich, gritando con una desesperación que heló la sangre de todos los sirvientes. Pero ya era tarde. El muchacho de 27 años, el futuro de Rusia, moriría días después. Y el padre que lo había matado pasaría el resto de su vida arrastrándose por los pasillos de Kremlin, llorando, rezando, golpeándose la cabeza contra el suelo hasta sangrar, suplicando un perdón que nunca llegaría. Pero esta historia no comienza con ese golpe. Comienza décadas antes, en el mismo palacio, con otro niño. Un niño que también sangraba, pero cuyas heridas nadie vendaba. Rusia en el siglo XVI no era el imperio que llegaría a ser siglos después. Era un mosaico fracturado de principados, territorios en disputa, bosques interminables donde los lobos aullaban más fuerte que las campanas de las iglesias. El Gran Principado de Moscú había logrado liberarse del yugo mongol apenas décadas atrás, pero la libertad no trajo paz. Trajo vacío de poder. Y en ese vacío, los lobos humanos eran más peligrosos que los del bosque. El 3 de diciembre de 1530, en una habitación del Kremlin iluminada apenas por velas de cebo, nació Iván. Su padre, Basilio III, Gran Príncipe de Moscú, tenía ya 47 años. Su madre, Elena Glinskaya, apenas 20. El matrimonio había sido escandaloso. Basilio había encerrado a su primera esposa en un convento por no darle herederos, desafiando las leyes de la Iglesia Ortodoxa. Pero necesitaba un hijo. El poder sin heredero era una invitación al caos. Iván llegó al mundo en medio de truenos, según las crónicas. Los sacerdotes vieron en ello un presagio, pero no supieron interpretarlo correctamente. Durante 3 años, el niño creció protegido. Tenía un padre poderoso, una madre joven y ambiciosa. Parecía destinado a heredar un reino en crecimiento. Pero en 1533, Basilio III murió de una infección tras una cacería. La herida en su pierna se gangrenó. Los médicos nada pudieron hacer. Según algunos testimonios, el gran príncipe murió entre convulsiones y gritos, maldiciendo a los boyardos que ya planeaban cómo repartirse el poder. Iván tenía 3 años cuando vio a su padre por última vez. Elena Glinskaya asumió la regencia. Era una mujer de carácter fuerte, preparada para defender el trono de su hijo contra la nobleza que la despreciaba por extranjera y por mujer. Durante 5 años gobernó con mano dura, aliándose con algunos clanes boyardos contra otros, ejecutando conspiradores, fortaleciendo las murallas de Moscú. Pero en 1538, cayó enferma súbitamente. Los síntomas fueron violentos, vómitos, convulsiones, la piel que se oscurecía. Murió en días. Veneno. Todos lo sabían, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Iván tenía 8 años cuando perdió a su madre. Y entonces comenzó el verdadero infierno. Los boyardos. Esas familias nobles que habían servido a los príncipes de Moscú durante generaciones, se lanzaron sobre el poder como buitres sobre un cadáver. Las familias Suisky, Belsky, Glinsky se disputaron el control del niño que era, técnicamente, el gran príncipe. Pero nadie le rendía honores. Nadie lo protegía. Lo utilizaban como sello, como símbolo, como excusa para sus propias ambiciones. Iván vivió los siguientes años en una especie de abandono dorado. Habitaba el palacio más grande de Rusia, pero pasaba hambre. Vestía ropas principescas, pero rotas y sucias. Los boyardos organizaban banquetes en las salas del Kremlin. Bebían hasta el amanecer, discutían a gritos, a veces llegaban a las armas. El niño vagaba entre ellos como un fantasma. A veces lo llamaban para firmar algún documento que no entendía. Otras veces lo ignoraban por completo. Presenció golpes. Vio como un noble empujaba a otro por las escaleras durante una discusión. Escuchó los gritos de sirvientes torturados por sospechas de lealtad a tal o cual facción. Una noche,
Hombres armados irrumpieron en sus habitaciones buscando a un miembro del clan Glinsky que se había refugiado cerca del niño. Lo arrastraron fuera mientras Iván gritaba. Nadie lo consoló después. Los Suisky dominaron durante años. El príncipe Andrei Suisky se comportaba como el verdadero gobernante. Dormía en las habitaciones imperiales. Se sentaba en el trono durante las audiencias. Cuando Iván protestaba o lloraba, lo encerraban en sus habitaciones. A veces días enteros. El hambre era constante. Las raciones que le correspondían como gran príncipe eran desviadas. Los cocineros servían primero a los boyardos. Iván aprendió a robar comida de las cocinas, a esconderse en los pasillos para no ser visto, para no recibir golpes o insultos. Pero algo crecía dentro de él. No era solo miedo, era odio. Un odio frío, paciente, que se alimentaba con cada humillación. Iván era inteligente. Aprendió a leer vorazmente. Las crónicas rusas, las vidas de santos, las historias del Imperio Romano, del Imperio Bizantino. Devoraba libros como si fueran su única comida real. Y en esas páginas encontró algo que los boyardos nunca le dieron. Una visión de lo que debía ser un gobernante. No un juguete, no un símbolo. Anutukhata. Azah. Un emperador cuya palabra fuera ley absoluta. Comenzó a tomar notas mentales. ¿Qué boyardo lo había humillado? ¿Quién lo había golpeado? ¿Quién había reído cuando pasaba hambre? Guardó cada nombre en su memoria como si fueran cuentas por cobrar. A los 13 años, ocurrió algo que cambió todo. En diciembre de 1543, durante una reunión del Consejo Boyardo, el príncipe Andrei Suisky volvió a ignorar las palabras de Iván. El muchacho había intentado opinar sobre un asunto del reino. Suisky, otros boyardos también, trataron a Iván como al niño que todavía creían que era. Pero Iván ya no era ese niño. Salió de la sala en silencio. Convocó a sus guardias personales, los pocos que le respondían directamente. Y esa misma noche, arrestaron a Andrei Suisky. No hubo juicio. No hubo debate. El príncipe fue arrojado a las mazmorras y, según las crónicas, entregado a los perros de caza. Lo despedazaron vivo. El silencio que siguió en el Kremlin fue total. Los boyardos entendieron el mensaje. El niño había crecido. Y tenía colmillos. A los 16 años, Iván decidió que necesitaba algo más que el título de gran príncipe. Necesitaba un título que resonara con el peso del Imperio Romano, del Imperio Bizantino, de los grandes imperios que había leído en los libros. El 16 de enero de 1547, Iván Vasilievich fue coronado en la Catedral de la Asunción. Pero no como príncipe, como zar. El término derivaba de César. Era una declaración. Rusia no era un principado más. Era un imperio. Y él no era un noble entre nobles. Era el emperador absoluto. La ceremonia fue grandiosa. Los metropolitanos ortodoxos colocaron la corona de Monomac sobre su cabeza. Iván juró defender la fe ortodoxa, proteger a su pueblo, expandir las fronteras del reino. Parecía el inicio de una era dorada. Y durante un tiempo, lo fue. Los primeros años del reinado de Iván fueron, de hecho, notables. Convocó el Zemsky Sobor, una asamblea de representantes de diferentes estratos sociales, una especie de parlamento primitivo. Reformó el código legal, creando el Sudebnik de 1550, que modernizó el sistema judicial y limitó algunos abusos de los boyardos. Organizó el ejército, creando los Streltsy, los primeros regimientos permanentes de infantería con armas de fuego en Rusia. Y conquistó. En 1552, Iván dirigió personalmente el asedio de Kazán, capital del Kanato tártaro que había sido espina clavada en el costado de Rusia durante décadas. La ciudad cayó tras semanas de bombardeo. Iván ordenó la construcción de la Catedral de San Basilio en Moscú para conmemorar la victoria. Sus cúpulas de colores se convirtieron en el símbolo de Rusia. 4 años después, conquistó Astracán. El control del Volga era total. Las rutas comerciales hacia Persia y el Caspio quedaron abiertas. Rusia se expandía hacia el este, hacia Siberia, hacia territorios inmensos que multiplicarían su tamaño. Iván se casó con Anastasia Romanovna, una joven de la familia Sajarin-Yuriev. El matrimonio fue, sorprendentemente, feliz. Anastasia era dulce, piadosa, inteligente. Según varios testimonios, tenía una influencia calmante sobre Iván. Cuando él se enfurecía, ella lograba aplacarlo. Le dio 6 hijos,
aunque solo 2 sobrevivieron la infancia. Durante 13 años, Anastasia fue el ancla que mantenía a Iván conectado con su humanidad. Pero en 1560, Anastasia cayó enferma. Los síntomas fueron similares a los de Elena Glinskaya décadas atrás. Vómitos, fiebre, agonía. Murió el 7 de agosto. Iván enloqueció. Estaba convencido de que la habían envenenado. Acusó a los boyardos, a las familias nobles que, según él, nunca habían aceptado que una mujer de familia relativamente menor tuviera tanta influencia sobre el zar. Exigió investigaciones, arrestos, torturas, pero nunca encontró pruebas concluyentes, porque tal vez no las había, o tal vez los culpables eran demasiado poderosos para ser tocados. La muerte de Anastasia rompió algo dentro de Iván. El hombre que había sido, en sus mejores momentos, un reformador visionario, comenzó a transformarse en el monstruo que la historia recordaría. El zar, que había aprendido en su infancia que el poder sin crueldad era debilidad, dejó de contener sus impulsos más oscuros. Y Rusia comenzó a sangrar. En 1564, Iván hizo algo sin precedentes. Abandonó Moscú. Simplemente se fue, con su familia, su tesoro, sus iconos religiosos. Se instaló en Alexandrovskaya Sloboda, una fortaleza a 100 kilómetros de la capital. Desde allí, envió 2 cartas. La primera, al pueblo de Moscú, decía que seguía siendo su zar protector. La segunda, a los boyardos y al clero, los acusaba de traición, corrupción, conspiración, y anunciaba que abdicaba. El pánico fue inmediato. Sin zar, Rusia se desintegraría. Los boyardos, aterrorizados, enviaron delegaciones suplicando su regreso. Iván aceptó, pero con condiciones. Exigió poder absoluto para castigar a los traidores. Sin juicios, sin apelaciones. Autoridad total sobre vida y muerte. Y los boyardos, desesperados, aceptaron. Fue entonces cuando Iván creó la Oprichnina. Dividió Rusia en 2. La Oprichnina, territorio bajo su control directo, y la Zemshchina, el resto. Creó un cuerpo de guardia especial, los oprichniks, vestidos completamente de negro, montando caballos negros. Llevaban en su silla símbolos de una escoba y una cabeza de perro. La escoba para barrer la traición, el perro para olfatearla. Los oprichniks no respondían ante nadie excepto el zar. Podían arrestar, torturar, ejecutar a cualquiera sin necesidad de pruebas. Bastaba una sospecha. Un rumor. Una denuncia anónima. El terror se institucionalizó. Familias boyardas enteras fueron arrestadas. Sus propiedades confiscadas. Algunos ejecutados públicamente en la Plaza Roja. Otros simplemente desaparecieron. Los oprichniks saqueaban casas, violaban mujeres, mataban sirvientes. Y nadie podía detenerlos. Iván participaba personalmente en los interrogatorios. Diseñaba torturas. Observaba ejecutions. Algunos historiadores sugieren que encontraba placer en ello. Otros argumentan que era una demostración calculada de poder. Mostrar que ninguna vida estaba fuera de su alcance. La línea entre justicia y sadismo se volvió invisible. El príncipe Vladimir de Staritsa, primo de Iván y posible heredero alternativo, fue acusado de conspiración, probablemente falsa. Fue obligado a beber veneno junto con toda su familia. Su madre, la princesa Efrosinia, murió primero. Vladimir la siguió. Sus hijos también. El metropolitano Felipe, líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, se atrevió a criticar públicamente las atrocidades de la Oprichnina. Iván lo hizo arrestar durante una misa. Felipe fue estrangulado en su celda. Pero la masacre de Novgorod fue la cumbre del horror. En 1569, Iván recibió informes de que Novgorod, la segunda ciudad más importante de Rusia, planeaba aliarse con Polonia-Lituania. Los informes eran dudosos, posiblemente fabricados. Pero Iván no necesitaba certezas. Necesitaba ejemplos. En enero de 1570, el zar marchó hacia Novgorod con su ejército de oprichniks. Rodearon la ciudad. Nadie podía entrar ni salir. Durante 5 semanas, los oprichniks saquearon Novgorod. Las crónicas hablan de miles de muertos. Algunos historiadores modernos estiman entre 3.000 y 15.000 víctimas. Hombres, mujeres, niños. No importaba. Familias enteras fueron arrojadas al río Volkhov, atadas para que no pudieran nadar.
Los que intentaban escapar eran atravesados con lanzas en las orillas. Iván supervisaba personalmente. Interrogaba a nobles, a comerciantes. Los torturaba para obtener confesiones de traición que nunca existió. Luego ordenaba sus ejecuciones. Monasterios saqueados. Iglesias profanadas. La riqueza de Novgorod, acumulada durante siglos como centro comercial, fue robada y llevada a Moscú. Cuando finalmente se retiró, Novgorod era una ciudad fantasma. Y el mensaje quedó claro para toda Rusia. Desafiar al zar, real o imaginariamente, significaba aniquilación total. Pero el terror no solo destruía a los enemigos de Iván, destruía a Rusia misma. La economía colapsó. Los campesinos huían de las tierras, buscando refugio en regiones remotas donde los oprichniks no llegaran. La agricultura se desplomó. El hambre se extendió. Las guerras constantes. Iván había iniciado la guerra de Livonia, un conflicto de 25 años contra Polonia-Lituania. Suecia y la Orden Teutónica agotaban recursos y hombres. Rusia, que Iván quería convertir en un imperio poderoso, se estaba desangrando. Y dentro del Kremlin, el zar se volvía cada vez más errático. Se casó 7 veces tras la muerte de Anastasia. Ninguna esposa duró mucho. Algunas murieron en circunstancias sospechosas. Otras fueron enviadas a conventos. Iván buscaba desesperadamente recrear la felicidad que había tenido con Anastasia, pero solo encontraba vacío. Su paranoia crecía. Veía conspiraciones en cada rincón. Dejó de confiar en sus consejeros. Ejecutó a algunos de los hombres que lo habían servido fielmente durante décadas. Andrei Kurbsky, uno de sus generales más brillantes, huyó a Polonia y desde allí escribió cartas acusando a Iván de tiranía. Iván respondió con epístolas larguísimas, defendiendo cada acción, cada ejecución, cada acto de crueldad como necesario para preservar el orden. Pero sus propias palabras revelaban el abismo en su mente. En 1581, Iván tenía 51 años. Estaba físicamente deteriorado. Años de excesos, de estrés, de probablemente enfermedades venéreas, lo habían envejecido prematuramente. Sufría dolores constantes. Su temperamento era aún más explosivo. Su hijo Iván Ivanovich, heredero al trono, era un hombre capaz, casado y esperando su propio heredero. Pero las tensiones entre padre e hijo habían crecido. El joven Iván a veces cuestionaba las decisiones de su padre, y el viejo zar no toleraba cuestionamientos. El 25 de noviembre, padre e hijo discutieron. Las fuentes varían sobre el motivo. Algunos dicen que fue por la guerra de Livonia. Otros que Iván el Terrible golpeó a la esposa embarazada de su hijo por vestir inapropiadamente, y el joven defendió a su esposa. Otros más sugieren que la discusión fue sobre política, sobre el futuro del reino. Lo que es seguro es que Iván Vasilievich, en un arrebato de furia, levantó su cetro con punta de hierro y golpeó a su hijo en la cabeza. El joven cayó. La sangre brotó de la herida. Iván el Terrible cayó inmediatamente de rodillas. Gritó. Llamó a médicos. Sostuvo a su hijo, manchándose de sangre, suplicando perdón. El joven Iván sobrevivió días, agonizando. Los mejores médicos fueron convocados. Pero la herida era grave. La infección inevitable. Murió el 19 de noviembre. Y con él murió la dinastía Rurik. Porque el otro hijo de Iván, Fiodor, era débil mental y físico. Incapaz de gobernar. Iván el Terrible pasó sus últimos años en una espiral de culpa y locura. Se golpeaba la cabeza contra el suelo rezando. Se arrancaba el cabello. Lloraba durante horas. Intentó abdicar varias veces. Consideró hacerse monje. Pero nunca renunció realmente al poder. Murió el 28 de marzo de 1584, mientras jugaba ajedrez. Algunos testimonios dicen que sufrió un derrame cerebral. Otros que fue envenenado. Nunca se sabrá con certeza. Lo enterraron en el monasterio del Arcángel Miguel en el Kremlin. Su lápida, sencilla, contrasta con la magnitud de su reinado. Fiodor heredó el trono, pero en realidad gobernó Boris Godunov, su cuñado. Cuando Fiodor murió sin herederos en 1598, la dinastía Rurik se extinguió oficialmente. Rusia entró en el periodo tumultuoso, años de guerra civil, invasiones extranjeras, pretendientes falsos al trono. El caos que Iván tanto temió, que intentó prevenir con su reinado de terror, se desató precisamente porque su terror había destruido las estructuras que podían haberlo evitado.
La pregunta persiste a través de los siglos. ¿Fue Iván el Terrible un monstruo innato o un producto de su circunstancia? Los historiadores están divididos. Algunos argumentan que su infancia traumática, el abandono, la violencia constante que presenció, la falta total de afecto excepto por Anastasia, crearon un hombre incapaz de confiar, obsesionado con el control, dispuesto a cualquier atrocidad para evitar volver a ser vulnerable. Otros señalan que muchos gobernantes tuvieron infancias difíciles y no se convirtieron en tiranos genocidas. Que Iván tuvo opciones. Que eligió la crueldad. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Iván creció en un mundo donde la compasión era percibida como debilidad, donde los boyardos que lo rodeaban resolvían disputas con asesinatos y veneno, donde el poder no se ganaba con leyes, sino con miedo. Aprendió esas lecciones demasiado bien. Y cuando tuvo el poder absoluto, aplicó esas lecciones sin límite. Pero el sistema que creó no sobrevivió su muerte. La oprichnina fue disuelta. Las políticas de terror dejaron a Rusia debilitada, no fortalecida. Las reformas positivas de sus primeros años quedaron enterradas bajo montañas de cadáveres. Su legado es complejo. Por un lado, expandió Rusia significativamente. Sentó las bases del futuro imperio. Centralizó el poder de maneras que eventualmente permitirían a gobernantes posteriores, como Pedro el Grande, modernizar el país. Por otro lado, mató a decenas de miles de su propio pueblo. Destruyó ciudades enteras. Creó una cultura política donde el terror era herramienta de gobierno aceptada. Una cultura que, de muchas maneras, persistió durante siglos en la historia rusa. El cuadro más famoso de Iván el Terrible lo muestra en el momento después de golpear a su hijo. Pintado por Ilya Repin en 1885, captura la agonía en los ojos del zar, la desesperación absoluta de un hombre que acaba de destruir lo único que realmente amaba. Es una imagen de tragedia griega. Un hombre que hizo todo para preservar su poder y su dinastía, y terminó destruyendo ambos con sus propias manos. Iván el Terrible murió solo, temido, odiado por muchos, lamentando el asesinato de su hijo hasta su último aliento. El reino de terror que construyó no sobrevivió una generación, pero su nombre perduró. Como advertencia, como ejemplo de lo que sucede cuando el trauma personal se encuentra con el poder absoluto, cuando el miedo gobierna en lugar de la ley. Cuando un niño herido crece sin aprender que la fuerza y la crueldad no son lo mismo que la verdadera fortaleza. Iván IV fue llamado Grozny en ruso. A menudo se traduce como el terrible. Pero la palabra también puede significar el temible o el ave-inspiring. Conlleva un matiz de poder que inspira asombro tanto como horror. Y así es como Rusia lo recordó durante siglos. No simplemente como un villano, sino como una figura trágica y aterradora. Un zar que pudo haber sido grande, que en momentos lo fue, pero que permitió que sus demonios internos devoraran todo, incluyendo a sí mismo. La historia de Iván el Terrible no es solo la historia de un tirano. Es la historia de cómo el poder sin límites corrompe, de cómo el trauma sin sanar infecta, de cómo un sistema basado en la violencia perpetúa la violencia, y de cómo un reino construido sobre el miedo eventualmente colapsa bajo el peso de ese mismo miedo. Rusia no nació como un imperio. Nació del miedo de un niño abandonado que decidió que nunca más sería vulnerable. Y ese miedo se convirtió en política, en ley, en muerte, hasta que no quedó nada excepto cenizas y lamentos. Y la pregunta que persiste: ¿cuánto de Iván el Terrible fue creado por Iván mismo? ¿Y cuánto fue creado por el mundo que lo rodeaba? Tal vez nunca lo sabremos. Pero su historia permanece como un espejo oscuro, mostrando lo que podemos convertirnos cuando olvidamos que el poder sin humanidad no construye imperios, solo construye tumbas.